Hola, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas Hola, tardes. Buenas hola, tardes, mucho buenas gusto. tardes. Hola, Hola, hola. ¿cómo están? Un gusto saludarles el día de Bien. hoy. Somos poquitas personas todavía. Estaba esperando que nos reuniésemos más, ¿cierto?, para hacer la presentación oficial del módulo, pero en vista, Hola, ¿cierto? buenas tardes. Buenas tardes. En vista, ¿cierto?, de que todo el tiempo de traslado, ya vamos a comenzar al tiro también para no quitarles Buenas tiempo, tardes. ¿cierto? Ya, primero darles la bienvenida. Mi nombre es María José. Un gusto saludarles el día de hoy. Vamos a iniciar el nuevo módulo de educación inclusiva. Ya les voy a estar presentando lo que es este módulo. Ya, a ver, dame un segundito. Acá lo voy a compartir. Dame un segundito. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ya, hoy comenzamos con este módulo de educación inclusiva. Ya, la característica de este módulo es que viene siendo, cierto, darle una mirada a lo que es la educación en este momento y a cómo era la educación anteriormente. Ya, los cambios que se han ido dando para finalmente llevarnos al modelo educativo en el que estamos el día de hoy y al que apuntamos también como país. Ya, para esto, bueno, acá mi nombre, ¿cierto? Y los módulos. Ya vamos a tener 8 clases en total. Ya vamos a hacer, bueno, 2 clases, una evaluación. Ya son 4 evaluaciones en total. La modalidad de las evaluaciones es a través de alternativas. Ya, primeramente vamos a comenzar, ¿cierto?, con la parte más concreta de lo que es este módulo, ¿cierto?, con algunos, lo que es el concepto general, los principios, valores fundamentales de lo que es la educación inclusiva. Ya, últimamente, ¿cierto?, todos hemos visto que se habla mucho de inclusión, ¿cierto?, está como muy en auge la temática como tal. Ya, este modelo viene siendo igual un poquito más crítico que quizás los otros módulos que ya han pasado. Ya, como acá el orden de los módulos no es siempre el mismo, ya no conozco tan bien por cuáles ya han pasado y cuáles vienen más adelante en este momento. Ya, así que como les comentaba, son 4 evaluaciones en total. Ya, 2 clases, una evaluación. La evaluación, ¿cierto? Siempre se abre a las 9:30 de la última clase, ¿cierto? El día jueves, ya me confundo un poquito. El día jueves tenemos nuestra segunda clase. Ese día se abre la primera evaluación, ¿cierto? Con los temas correspondientes a la clase de hoy. Y la siguiente con una duración de 24 horas. Así igual lo vamos a recordar nuevamente. Este cronograma se los voy a enviar también al grupo de WhatsApp, ya, para que no queden dudas de en qué parte estábamos, ¿cierto? Y para las personas que no están presentes también puedan visualizar. Ya, hasta aquí alguna duda, consulta, acotación. De todas formas, vamos a repetir, ¿cierto? Todo lo que es la modalidad del módulo al siguiente periodo, porque hay muchas personas que aún, ¿cierto? Es probable que vengan de camino, estén por conectarse. Ya somos súper poquitos en este momento, somos solo 15. ¿Ya? Em, Creo que, ya, sobre el tema de las consultas, a mi número lo pueden encontrar en WhatsApp, por temas de justificaciones, ya, por lo general respondo WhatsApp mucho más entre la 1 y las 7:30 de la tarde, ya. Si en algún momento usted me envía alguna justificación y no la reviso de inmediato, no se asuste, ya, porque a veces lo dejo ahí, no lo veo para que me quede pendiente. Ya veo la notificación, pero no lo leo de inmediato para que me quede pendiente. Entonces, cuando yo lo actualizo, ahí voy a verlo. Todo depende, ¿cierto? Si yo veo que es alguna justificación, por ejemplo, a veces no alcanzo a verlo de inmediato. Entonces, como son tantos los mensajes, no quiero que quede abajo. Si en algún momento, por equivocación, por cualquier cosa, veo alguno de esos mensajes y no le he respondido en varios días, ya recuérdemelo. Ya yo no me voy a molestar si me lo recuerdan. De hecho, es mejor todavía. ¿Ya? A ver, que no se me vaya nada. Otra cosa importante, eh, para temas de justificación igual prefiero que sea a través de texto, ¿ya? Texto de WhatsApp.
porque con audios me cuesta mucho revisar los audios, me voy a demorar más en revisarlos. Ya, entonces voy a ser bien sincera en ese sentido. Por lo general las notificaciones las leo, las voy dejando en mis pendientes, pero cuando es audio me demora un poquito más. Entonces, idealmente texto, ¿cierto? Si es justificación, la fecha tanto, motivo, ya lo puede dejar en el grupo de WhatsApp o lo puede dejar en WhatsApp, en mi WhatsApp personal, no tengo problema. En el caso de que sea alguna situación, ¿cierto? Que sea mucho más personal de ustedes, ¿cierto? Para no dejarlo ahí con todas las demás justificaciones. Ya para lo que no lo, si es algo personal, ¿cierto? Lo podemos ver de manera más privada. Ya, ¿qué más? Creo que no se me queda nada. Ya, si se me queda algo, me lo comentan. Sobre las dudas, consultas, las vamos viendo a través de la clase. Ya, las primeras clases es harta información. Ya, no quiero que se asusten con eso ni se abrumen, pero este módulo igual es, no sé si vieron el documento completo, es harto texto. Ya, entonces vamos a ir tratando de ir viéndolo lo más resumido posible igual, ¿cierto? Porque los temas más importantes, ¿cierto? Son los que finalmente entran en como contenido como tal. Hay muchas cositas que de repente igual se repiten un poco, son un poco redundantes. Ya, entonces acá vamos a ir viendo como lo principal. Si en algún momento me dejan de escuchar, ya, si en algún momento me dejan de ver, no importa, porque no es lo importante es visualizar la presentación, ¿cierto? Y el que se escuche lo que estoy hablando. Si en algún momento no se escucha, me avisan, por favor, para poder verificarlo. No me importa si me interrumpen en la clase, ¿ya? Esa otra cosa, así que si usted tiene alguna duda, consulta, acotación, puede levantar la mano o decirlo por el chat, ¿ya? Estoy tratando de ir revisando constantemente, ¿ya? Entonces ya, vamos a comenzar. Ya estamos viendo lo que es la introducción a la educación inclusiva. La asistencia la pasamos al segundo periodo, ¿ya? Porque se comprende, como les decía, que hay personas que claramente están viajando, ¿cierto? Para no perjudicarlos con la asistencia, y prefiero pasarlo al segundo periodo, ¿ya? Y se pasa con cámara encendida. Bueno, con mi cámara encendida, ya porque va a quedar en la grabación también. En caso de que usted revise y no está presente en la grabación, ya va a quedar ahí ese registro de que usted dijo presente, o si lo deja aquí en el chat también va a quedar ese registro. Entonces, para garantía también, prefiero dejar la clase andando cuando pasamos la asistencia. Ya, te lo voy a comentar ahora. Ya, entonces, ¿cierto? Nos vamos con este módulo uno. En su documento lo van a encontrar tal cual. Ya, está dividido por 8 módulos, ya, así que no es complejo el tema de las páginas. ¿Ya? Módulo uno completo, ¿cierto? Comprende lo que vamos a ver ahora. Ya. Tenemos entonces esta introducción a la educación inclusiva, los conceptos, principios y valores fundamentales de esta educación inclusiva, que es, ¿cierto?, la que estamos apuntando llegar, ¿cierto?, como país. Ya. Y bueno, también a nivel mundial, ¿cierto? Se busca llegar a este modelo de educación inclusiva, que es el ideal, ¿cierto? A que muchos países, ¿cierto?, intentan llegar. Ya, si vamos a entender esta educación inclusiva como este proceso de identificar, responder a la diversidad, ¿cierto?, de necesidades de todos nuestros estudiantes, ya, dando una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Ya, la inclusión se va a basar en que cada uno de los participantes de los modelos educativos que tenemos, ¿cierto?, va a tener distintas características. Cada uno de nosotros, si pensamos, tenemos distintos intereses, nuestras capacidades también van a ser distintas. Ya, nuestras necesidades de aprendizaje también van a ser diferentes. Podemos ser muy buenos en alguna área, pero vamos a tener dificultades en otras. Podemos ser tremendamente brillantes, por ejemplo, en lo que son los textos, vamos a leer, ¿cierto? Y nos vamos a quedar de inmediato con esa idea. Pero ¿qué ocurre? Si me dicen, ya, lo leíste, lo entendiste súper bien, en la prueba te fue excelente, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Si estamos viendo, en lugar de ver textos, estamos viendo números. Puede ser que ahí, ¿cierto?, esté más complejo, ¿ya? No me va a ir tan bien quizás en lo que son las matemáticas, por ejemplo, ¿ya? Porque puede ser que
¿cierto? Mi capacidad esté mucho más enfocada a lo que son los textos. Y también mi estilo de aprendizaje. Voy a aprender mucho más fácil leyendo que, ¿cierto? Resolviendo estos problemas matemáticos que quizás son un poquito más complejos para mí. Pero mi compañero del lado puede ser muy bueno en esa área. Vamos a hacer todos distintos. Mira, los programas educativos tienen que tener en cuenta para que sean realmente inclusivos todas las necesidades y habilidades que tengan también nuestros estudiantes. Considerar las características que tenga cada uno. Suena igual bastante complejo si lo pensamos desde esa perspectiva. Entonces decimos, "Mira, como colegio nosotros vamos a hacer una escuela inclusiva, vamos a comenzar a implementar diferentes características, ¿cierto? Que es lo que nos pide el modelo educativo actual. Pero en el día a día, ¿cierto? Implementar todas esas adecuaciones en el aula que pudiesen necesitar nuestros estudiantes, pensando en que cada uno de ellos es distinto, ¿cierto? No puede, quizás no es tan fácil, ¿no? Como se plantea acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este sistema educativo, ¿cierto? Debe dar cuenta de toda la gama de necesidades educativas que tenga nuestra población. No solamente nuestros estudiantes, también, ¿cierto? Bueno, no solamente, ¿cierto? Las actividades que se van a desarrollar en el aula tienen que ver, ¿cierto? Estricta responsabilidad de nuestro colegio, sino también las actividades extracurriculares, ya todo lo que se realice en el espacio educativo como tal, esto tiene que tener esa característica de que debe estar, ¿cierto? Siempre pensada en satisfacer nuestras necesidades educativas. Una escuela inclusiva debe, ¿cierto? Garantizar que todos nuestros estudiantes además tengan acceso a una cultura común, ya que les proporcione, ¿cierto? Capacitación y formación básica. Cualquier grupo de estudiantes, incluso de la misma edad, criados juntos en el mismo barrio, puede ser, ¿cierto? Va a tener diferencias, sí o sí. Independiente de que sea del mismo, sea vecino de toda la vida, de mi compañero de curso, ¿cierto? Vamos en el mismo año, pero nunca vamos a ser igual. Van a haber diferencias culturales, económicas, sociales, condiciones físicas, psicológicas. Ya, también nuestros ritmos de aprendizajes no van a ser iguales. Si bien, ¿cierto? A cierta edad, nuestros pequeños, hay algunas similitudes. Claro, el estilo de juego, también, ¿cierto? Nos gustan los mismos personajes, de alguna serie, por ejemplo, ya vamos a tener esas características muy similares, pero en un día a día, ¿cierto? Vamos a ver igual que hay diferencias, ¿ya? Si pensamos, ¿cierto? En un aula común, ya pensamos en el aula en el día a día, ¿ya? Podemos ver que tenemos estudiantes que son muy hábiles, por ejemplo, en las matemáticas, mientras que otros estén, ¿cierto?, en la parte más básica de los conceptos matemáticos, pensando en un curso cualquiera, por ejemplo, en un quinto básico. Vamos a tener estudiantes que ya avanzaron mucho en la unidad, ¿cierto? Ya pasaron lo que estábamos viendo en clases, ellos se fueron mucho más adelante que los demás y luego, ¿cierto? Vamos a ver que ellos se aburren en nuestras clases. ¿Ya? Entonces, una estrategia inclusiva sería proporcionar, ¿cierto? Distintos materiales y adaptaciones para que los estudiantes que están, ¿cierto?, en la parte más básica del contenido, ellos puedan ir progresando para alcanzar a sus compañeros. Y a la vez, para estos compañeros que van mucho más avanzados, ya les vamos a entregar la opción de que ellos puedan apoyar, ¿cierto?, a nuestros estudiantes que van más atrás. Ya, no es que bajo la escuela inclusiva nunca se va a ver que nosotros separamos a nuestros estudiantes. Acá, ¿cierto? Eso sería exclusión. Por ejemplo, si dijéramos, ya, nuestros estudiantes que van más atrasados no van a participar de esta clase y van a hacer otra cosa, mientras los más avanzados van a hacer esta otra. Acá, ¿cierto? Se le da la oportunidad a ambos grupos de estudiantes para que continúen, ¿cierto? Su proceso de aprendizaje. Si estamos más avanzados, no se nos va a decir, ah, no, pero es que ustedes están más avanzados, entonces ya, ¿qué pueden hacer? Hagan lo que ustedes quieran, en esta horita es libre, por ejemplo. Ya, eso no se puede hacer. ¿Qué podemos hacer? Seguir trabajando en ese avance que tengan nuestros compañeros
para pedirles apoyo para nuestros otros compañeros. Por ejemplo, vamos a hacer una actividad grupal donde los estudiantes que estén un poquito más atrasados con los conceptos, ya a través de un juego, ¿cierto? Puedan ir trabajando las matemáticas. ¿Y quién va a ser la persona guía? Ya van a ser los estudiantes más avanzados. Cada uno les vamos dando roles, ya que finalmente vayan haciendo que nuestros estudiantes que requieren mayor apoyo, con el apoyo de imágenes, con el apoyo de juegos, con el apoyo de mayores, ¿cierto?, herramientas, ellos vayan comprendiendo y avanzando en sus contenidos. Y también otorgándole un rol, ¿cierto?, a quienes van más avanzados, para finalmente no excluirlos de esas actividades que se están haciendo. También si pensamos en estudiantes que tienen otro idioma. Por ejemplo, tenemos estudiantes que vienen de otro país, ¿ya? Y que pueden tener dificultades, ¿cierto? Para adaptarse a un colegio. ¿Por qué? Porque mi idioma va a ser distinto. Entonces, si pensamos en una escuela inclusiva, esta escuela inclusiva, ¿qué puede hacer? Puede crear talleres, ¿cierto? En su lengua nativa. Ya, también, ¿cierto? Podemos trabajar con que los docentes como tal, las personas, los adultos que van a estar dentro de esta aula, no solamente entreguen las instrucciones en español. Por ejemplo, estamos hablando de un estudiante que su habla nativa es en inglés, que tiene muy poquita comprensión del español, ya es muy básica. Entonces, si tenemos a un profesor o una persona, un adulto, cualquiera que esté dictando una clase o un taller, que esté todo el tiempo indicando todas las instrucciones en español, nuestro estudiante puede quedar un poquito atrás, si lo pensamos así. Ya, entonces se busca que también la persona que esté a cargo de ese curso también pueda brindar instrucciones en el idioma, ¿cierto?, de esta persona, el idioma nativo, o incorporar algún tipo de apoyo, ¿cierto?, para que vaya traduciendo lo que está completando la persona adelante. También en la entrega de material, ya que esta sea en ambos idiomas. Ya, si tenemos una guía, por ejemplo, vamos a entregar una guía que esté en inglés con las instrucciones, ya que también tenga la traducción al español, porque lo estamos haciendo finalmente es que nuestro estudiante pueda tomar algo de nuestro idioma, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, conserve el suyo, ya que puedo ir, ¿cierto?, complementando ambos idiomas y además, ¿cierto?, apoyarle con el aprender del español. También este colegio debe considerar que dentro de toda la gama de diferencias, nunca se debe olvidar los factores socioemocionales. Vamos a tener estudiantes con mucha dificultad en lo que es la capacidad de manejar sus emociones, en establecer también relaciones sociales, ya también dificultades para poder autorregularse a sí mismo en cuanto a lo emocional. Ya, el poder interactuar con el resto puede ser muy complejo. Una estrategia de inclusión en ese caso podría ser, ¿cierto?, que este colegio ponga mucha más atención y no dejar de lado a que nuestros estudiantes también requieren esta parte emocional. Trabajar, ¿cierto?, lo que es comprender las emociones, sobre todo en los niños más pequeñitos. A veces se deja un poquito de lado el desarrollo de la empatía, ¿cierto?, los niños, los jóvenes. Em, el respeto, ¿cierto?, porque todos finalmente sentimos. Ya, a veces se deja mucho de lado eso y en las escuelas es algo totalmente posible, ¿ya? Pero a veces se deja un poquito de lado, a veces se deja como para los niños más chiquititos, ¿cierto? Cuando estamos en educación prebásica, se aborda el tema de las emociones y cuando somos más grandes, ¿qué pasa con nosotros? Nos tenemos que adaptar al modelo educativo como tal. Puedo ser una persona altamente sensible o puede que me cueste mucho manejar la frustración, pero ¿qué pasa conmigo? Ya, simplemente yo me voy a sentir muy, muy, muy frustrada en algún momento y me van a decir, ya, pero no puedes actuar de esa forma. ¿Y cómo me voy a sentir? Me voy a sentir peor, claramente. Ya, entonces hay formas también, ¿cierto?, en que el colegio debe hacerse cargo de ese tipo de situaciones. Si estamos en presencia de discapacidad física, ya, o sensorial, cualquier discapacidad auditiva, por ejemplo, o una discapacidad motora que afecte la movilidad de nuestros estudiantes, ¿qué podríamos hacer como una escuela inclusiva? Ya les dejo esa pregunta. ¿Qué pasaría en una escuela inclusiva? Bueno, ¿qué ocurre en una escuela en estos momentos si tenemos estudiantes con algún grado de discapacidad auditiva o discapacidad motora? ¿Qué es lo que hace un colegio en este momento?
Les dejo la preguntita ahí, no sé si alguien quiere responder por el chat o por micrófono. Ya, la pregunta es, ¿qué es lo que hace o debería ser una escuela inclusiva si tenemos en nuestro colegio estudiantes con alguna discapacidad auditiva o motora? Ya, si tengo dificultad para desplazarme, por ejemplo, si utilizo una silla de ruedas, soy un estudiante que utiliza una silla de ruedas. ¿Ya? Fabiola, ¿qué podría hacer en nuestra escuela? Yo creo, profesora, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo creo que adecuar todo, todas las comodidades posibles para poder incluir y que se sienta cómodo el alumno Ujú, y se sienta parte de sus compañeros y no excluido, no, no, eh, no, y a la vez que eso le favorezca también para poder aprender más fácilmente, ujú. sin ningún tipo de inconveniente, de problemas. Eso es lo que yo creo. Sí, muy bien, Fabiola, gracias. No sé si alguien más quiere compartir alguna. He visto un micrófono que se activó y se desactivó. No sé Yo si creo que alguien más. también Listo. mitigar Mm, los daños colaterales. Por ejemplo, hay colegios que no tienen todavía la rampa para personas no tienen movilidad. ujú. Prever, anteponerse ante la situación. Y lo más Sí, importante es incluir, no discriminar. perfecto, Héctor. Sí, claro, el colegio, ¿cierto? Tiene que hacerse parte y prevenir. Es súper bueno el concepto que nos comenta Héctor, ¿cierto? El colegio tiene que, si tenemos estudiantes con diferentes grados de movilidad, por ejemplo, estamos frente a discapacidad, estamos frente a distintos estilos de aprendizaje también, el colegio tiene que, ¿cierto?, dar la facilidad finalmente para que yo pueda integrarme a este colegio. ¿Ya? No va a ser solamente que yo como persona, ¿cierto?, tenga que adaptarme al colegio, que pucha, pensar, ya, este colegio no tiene una rampa y yo utilizo silla de ruedas, ¿cómo lo voy a hacer? Ya, ya, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Mi apoderado va a tener que llevarme todos los días y en la entrada vamos a tener que tomarme entre dos personas, una persona va a subir la silla. Ya, eso no pudiese ocurrir, no debiese ocurrir. ¿Cierto? El colegio debiese ser quien pone esa parte de que el acceso esté por un lado. Ya, Jimena nos dice, buenas tardes, ¿cierto? Eh, señalizar, ¿cierto? Y accesos de facilidad para las personas con discapacidad también es sumamente importante. Otorgar toda la señalización, ¿cierto? Para que nuestros estudiantes puedan ser lo más independientes posible. Ya, si tenemos estudiantes que, por ejemplo, tienen algún grado de discapacidad visual, ¿ya? Ponemos también estas señales en que nuestros estudiantes sepan, ¿cierto? Distinguir mediante el tacto, ¿cierto? Los objetos. Si tenemos alguna persona que tiene alguna discapacidad auditiva, por otro lado, ya vamos a tener, ¿cierto? Que saber cómo ubicar mucho más a la persona en cuanto a acceso, ya saber estar bien señalizada, qué sala es cuál, dónde están los baños, dónde están los espacios compartidos. Por otro lado, en lo que es, ¿cierto? La clase como tal o los talleres, existen diferentes opciones. Tenemos desde aplicaciones que favorecen la comunicación, donde nuestro estudiante, por ejemplo, con discapacidad auditiva, ya pueda ir leyendo lo que nosotros estamos hablando. Ya se puede traducir lo que nosotros hablamos a texto. También, ¿cierto? Si estamos utilizando videos, ¿ya? Es súper simple. Ya, si estamos utilizando videos y tenemos estudiantes con algún grado de discapacidad auditiva o baja audición también, ¿cierto? Vamos a utilizar los subtítulos. Ya que estos subtítulos, que estos videos, ¿cierto? No sean tan rápidos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros estudiantes están leyendo lo que está ahí. ¿Ya? Si tenemos dificultades, por ejemplo, si tenemos algún grado de discapacidad motora, súper bien que el espacio se anticipe, ¿cierto?, a que nosotros podamos ingresar a ese establecimiento, que nuestros materiales estén mucho más cerca de nosotros, que podamos tomarlos.
ya que no estemos siempre dependiendo de alguna otra persona. Se busca también que todas las personas tengan la opción, ¿cierto?, de aprender de la manera mucho autónoma también. Ya, si yo tengo herramientas para poder hacerlo, si el espacio está adaptado para mí, por ejemplo, si yo estoy en una silla de ruedas, ¿y qué pasa? Que las sillas, ¿cierto? Son estas mesas con la silla que va juntita. No sé si las típicas de colegio, ya que tenemos una mesa con una sillita que va pegada y todos van, mis compañeros, ¿cierto? Van muy apegaditos. ¿Ya? Y no tengo el espacio suficiente para poder movilizarme y quedarme en una silla aparte para mí. Va a ser muy frustrante. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si este colegio se anticipa y es realmente inclusivo, va a buscar la forma en que yo pueda ingresar, ¿cierto? Con mi silla, va a tener los espacios suficientes para que yo pueda posicionarme, ¿cierto? Dentro del aula, que yo pueda también poner atención a lo que está ocurriendo adelante, atrás, ¿cierto? En el lugar que sea. ¿Ya? También que yo pueda, ¿cierto?, de manera independiente, desplazarme, ir a un baño, ¿ya? Que son cosas que en algún momento en la educación quedaron un poquito de lado, ¿ya? Y en algunos colegios también, ¿cierto? Se dice que en algunos momentos, ¿cierto?, algunas personas siguen quedando fuera de, por ejemplo, algún taller o alguna actividad que se realice por tener algún grado de discapacidad. Eso es totalmente algo que ya no debiese ocurrir. Por ejemplo, en los talleres de deporte, ya que muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes desean realizar deportes y por el hecho de tener alguna discapacidad, ya pueden quedar fuera del taller de deportes. Ya, pero el taller de deportes también se puede hacer en sentado, ¿ya? Si nuestro colegio se anticipa también a eso, finalmente todos podemos participar si lo vemos de esa forma. Ya, yo he visto, participado de talleres donde jugamos voleibol sentados, también para las personas que tienen alguna discapacidad visual, ¿cierto? Existen fútbol, ¿ya? Donde todos nos vendamos los ojos, ¿ya? Y podemos jugar con una pelota con cascabel, o hay otras donde se tira con la mano también la pelota. Ya, se pueden hacer ese tipo de talleres. Y finalmente, ¿cierto? En el día a día vemos a nuestros estudiantes que sí pueden incorporarse a esos talleres. A nuestros chicos siempre les gusta mucho algún tipo de actividades que a veces dicen, no, yo no lo puedo hacer. Pero ¿qué ocurre? Si mi colegio me da las herramientas, yo sí puedo participar. Y consideramos también la diversidad, ¿cierto?, que tenemos de nuestros estudiantes. La escuela tiene que aceptar esa diversidad, ¿cierto? Y proponer una intervención educativa en la que sea posible un desarrollo óptimo de todos nuestros estudiantes. Como si tenemos estudiantes con algún grado de discapacidad, ¿cierto? La escuela se va a adaptar para que nosotros podamos estudiar. Ya nos va a brindar las herramientas, nos va a acercar los materiales, nos va a brindar algún otro tipo de manera de poder comunicarnos. Por ejemplo, va a adaptar las evaluaciones que tengamos. Pero también es importante considerar que además de discapacidades, vamos a tener una diversidad de estudiantes que quizás no tienen algún diagnóstico como tal. No están clasificados, ¿cierto?, con alguna patología, no tienen un diagnóstico de base, pero también pueden tener dificultades en lo que es la parte emocional. También podemos tener estudiantes que tengan dificultades en el aprendizaje como tal, ¿cierto? Me cuesta mucho aprender solamente con lo que dice mi profesor, ¿ya? Pero me doy cuenta que si lo veo también en un video, ¿ya? Eso me queda mucho más grabado. O si lo hacemos en una actividad que sea más divertida, me acuerdo, pero por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Se considera ese tipo de adaptación también. Ya, la escuela, ¿cierto? Como decía, tiene que aceptar, ¿cierto? Que finalmente todos nuestros estudiantes van a ser diferentes. El desarrollo, como decía Vygotsky, no consiste en la socialización de las personas, sino en su individualización. Ya, Vygotsky es un psicólogo ruso que destacó por el desarrollo de las las destacó, ¿cierto? Porque el desarrollo de nuestras habilidades estaba influenciado por el entorno social y cultural. El desarrollo no consiste solamente en socializar a las personas, sino ayudarles finalmente a ser personas únicas. El aprendizaje no solamente va a buscar, ¿cierto?, que encajemos en la sociedad, sino que nos va a ayudar finalmente a descubrir quiénes somos nosotros mismos
y desarrollar nuestras capacidades individuales. El socializar, ¿cierto? Es algo que nos va a brindar herramientas para aprender, pero cada persona va a utilizar esas herramientas en sí mismo de manera diferente. De todo lo que yo tomo, lo que aprendo de mi colegio, de mi clase, de mis compañeros, ya finalmente yo lo voy a ir tomando y lo voy a ir haciendo, lo que es relevante para mí, ¿cierto? Lo voy a ir haciendo parte de mi día a día. Ya lo que sea aprendizaje, lo que sea algunas habilidades sociales que voy aprendiendo, las voy haciendo parte de mí. Los establecimientos educativos, por eso mismo, estos deben asegurar el derecho a la educación de todas y todas las personas de su comunidad. Hay que partir de las situaciones personales para realizar un proceso educativo individualizado. La idea de que hay que partir, ¿cierto?, por situaciones personales para realizar un proceso educativo individualizado, de acuerdo al autor, significa que el progreso educativo debe ir adaptándose a las características, necesidades y experiencias únicas de cada una de las personas. En lugar de aplicar un enfoque único, ¿cierto?, para todos nuestros estudiantes, se debe considerar el entorno personal de cada uno de ellos. Si nosotros, ¿cierto?, aplicamos una clase, ya, la replicamos, la replicamos, la replicamos, muy bien, ¿cierto? La persona que se adapta a ese tipo de aprendizaje, súper bien, ¿ya? Pero van a haber personas que quizás no les acomoda tanto ese estilo de aprendizaje, se les va a hacer más difícil, van a requerir otro tipo de apoyo, pero si yo siempre voy brindando la misma clase, de la misma forma, con la misma estructura y los evalúo de la misma forma, ya esos estudiantes van a ir quedando más atrás que los otros. Ya, por eso se habla de que no hay que brindar un enfoque educativo que sea único. Ya, que eso significaría que finalmente, si yo entrego un estilo de aprendizaje que es único, estoy pensando en un estándar de estudiantes. Y ese estándar de estudiantes se va a acoplar súper bien a lo que yo estoy diciendo adelante. Ya lo van a aprender. Pero ¿qué ocurre con todo el resto? Ya, entonces, se debe considerar el contexto personal de cada uno de estos estudiantes, los conocimientos previos también que tenga, las experiencias, los intereses. Es sumamente importante, ¿cierto? Tomar los intereses de nuestros estudiantes, las habilidades que puedan tener, también las dificultades. Ya, por ejemplo, este autor nos habla de las zonas de desarrollo próximo, ya, pero eso no lo consideren tanto, pero lo importante de eso, ¿cierto?, es que este autor nos plantea que hay un espacio entre lo que el estudiante puede hacer por sí mismo y desde ahí en adelante requiere apoyo. Ya, podríamos decir que viene siendo como por ejemplo, si tenemos a un estudiante que tiene algún grado de discapacidad, por ejemplo, nosotros sabemos que está utilizando algunos materiales que quizás están adaptados, ¿cierto? Vamos a ver que puede hacer las cosas de manera autónoma, pero en algún momento tiene alguna dificultad en algún contenido, por ejemplo, se me está dificultando este contenido, ya en matemática voy súper bien, pero algo pasó, ¿cierto? Que me frené. Me frené y me empezó a ir mal en las clases. Ya, ese sería, ¿cierto?, el punto en que mi estudiante requiere mucho más apoyo. Ya, yo lo puedo identificar fácilmente, porque puedo ver el día a día, ¿cierto?, de mi estudiante. Mi estudiante, ¿cierto?, puede que esté súper bien, quizás en la parte matemática, quizás en la parte de lenguaje no le está yendo tan bien. Ya, ese es el punto donde ya yo digo, requiere más apoyo. O al utilizar materiales. Ya, estamos trabajando con ciertos materiales, con este material trabajamos súper bien, ya estamos pegando, estamos recortando y en ese recortar vemos que hay mucha dificultad. Ya sería el punto de partida también para brindar algún apoyo, ¿cierto? Que sea mucho más individualizado para nuestro estudiante. Ya nos vamos a dar cuenta, vamos a identificar en cada uno, ¿cierto?, desde dónde parte esta dificultad en la continuidad. Puede haber sido, ¿cierto?, que a nuestro estudiante se le dificultase mucho el tomar algún elemento como tal, ¿cierto? Me cuesta mucho manipular algún instrumento, utilizar, ¿cierto?, algún tipo de lápiz, por ejemplo. Ya desde ahí va a partir nuestro apoyo. Ya, y siempre anticipándonos, ya sabemos, ¿cierto?, la realidad de nuestros estudiantes, que todos van a ser distintos,
¿ya? Vamos a crear material, ¿cierto?, de apoyo para que favorecer el aprendizaje de todos. ¿Ya? Vamos a tener herramientas también disponibles en el caso de que alguno de ellos, ¿cierto?, lo requiriese más adelante. Es deseable, ¿cierto? Em, es deseable que las estrategias a utilizar formen parte de la planificación institucional, ya, a través de la expresión de los proyectos educativos institucionales, como planes de mejoramiento educativo, reglamento interno y protocolo de estrategia. Ya, ¿qué nos quiere decir esto? Significa que finalmente todas las estrategias que se van a utilizar para nuestra escuela inclusiva como tal, ¿cierto? Visto de manera global, ya también no sean solamente parte de una clase o para un estudiante como tal. Si estamos pensando en que nuestros estudiantes de tercero básico tienen mucha dificultad en, por ejemplo, las clases de lenguaje. Tenemos mucha dificultad en las clases de lenguaje, a varios estudiantes le está yendo mal, las pruebas se están haciendo siempre de la misma forma. ¿Ya? ¿Cómo lo estamos haciendo? La clase se está enseñando con un PPT y estamos además, ¿cierto?, enviándole libros para leer a la casa y se le está haciendo prueba escrita. ¿Ya? Pero le está yendo súper mal. ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a trabajar solo en ese curso, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un taller extra, ¿cierto? Para que nuestros niños, para los que lo necesiten, se nivelen. ¿Ya? Eso no sería una estrategia inclusiva, finalmente, porque las estrategias, ¿cierto?, se tienen que implementar desde el colegio como tal. ¿Ya? Se tienen que todos los planes que sean ligados a la inclusión de nuestros estudiantes, no solamente en la parte académica, también, ¿cierto?, en que nuestros estudiantes permanezcan en el colegio, que forman parte de él, desde la integración, ¿cierto?, desde el proceso de matrícula, ya debe ser pensado desde la parte interna de nuestro colegio. Algo que vaya mucho más allá de solamente, nuestros estudiantes están atrasados en el contenido, así que le vamos a hacer reforzamiento de estas áreas, ya haciendo talleres extracurriculares. Ya no solamente eso, va un poquito más allá desde la estrategia inclusiva. Ya, entonces, ¿cierto? Se van creando protocolos y estrategias que se van masificando para el resto de los estudiantes también. Ya no es solamente la dificultad en nuestro tercero básico. Quizás, ¿cierto? La dificultad no parte por cómo que ellos tienen dificultades en esta área, pero puede ser, ¿cierto?, que el modelo educativo que está utilizando mi colegio ya sea el que finalmente está haciendo que a nuestros estudiantes no les vaya tan bien. Entonces la mirada, ¿cierto?, viene siendo mucho más amplia. Recordemos que desde la escuela inclusiva ve todo, no solamente un curso, no solamente un estudiante. Si tenemos un estudiante con discapacidad, ¿cierto?, no solamente va a ir apuntado a ese estudiante. Ya nosotros como escuela finalmente tenemos que ampliar, ¿cierto?, esta mirada. El que ocurra alguna dificultad, ¿cierto?, tiene que ser parte de las estrategias que va a utilizar nuestra institución. Ya, algunos ejemplos que se nombran acá de modificación del reglamento interno, protocolos, planes de mejoramiento, ¿cierto?, que se pueden utilizar. Tenemos ciertos programas de retención para estudiantes embarazadas, protocolos de admisión de estudiantes nuevos, estrategias de planificación y acompañamiento en la implementación del currículo, así como planes de jornada escolar completa. Ya. En cuanto a lo que es, ¿cierto?, el protocolo de retención de estudiantes embarazadas, ¿cierto?, son estrategias que se implementaron, ¿cierto?, para que finalmente nuestros estudiantes pudiesen permanecer en el colegio, ya que no se les excluyera, ya que se les diera la opción de realizar, ¿cierto?, las evaluaciones correspondientes, de finalizar su año escolar, que el hecho de finalmente, ¿cierto?, tener a su bebé, ¿cierto?, no fuese un impedimento para que ella participase. Ya, es uno de los protocolos para que nuestros estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Además, ¿cierto?, de las estrategias que se implementaron a nivel país, ya, de lo que es la inclusión por parte de la admisión. En nuestros colegios ya no es posible discriminar a nuestros estudiantes en el ingreso a los colegios. Como todos ya lo conocemos, ¿cierto? Ya no es posible. Ahora vamos a estar revisando eso más adelante con detalle. También, ¿cierto? En los planes de las estrategias de planificación y acompañamiento en el currículo.
A eso me refería cuando les comentaba esto, si por ejemplo a mi curso le está yendo mal a este tercero, que no sea solamente que vamos a decir que ya para este grupo de estudiantes que le está yendo mal, vamos a hacer unos talleres extra, sino que finalmente algo está ocurriendo. ¿Por qué esa gran parte del curso no está teniendo tan buenas calificaciones? ¿Ya? ¿Se les está entregando la información de una manera que realmente ellos comprendan? ¿Están asimilando correctamente, cierto, todas las materias que le estamos entregando? Si nosotros simplemente damos materia, los mandamos a leer a la casa. Ya, algo está pasando, por lo tanto, cierto, requiere también que nuestro currículum educativo se modifique para que nuestros estudiantes puedan favorecer el proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Ya no solamente vamos a entregar, cierto, las clases habladas todo el rato, sino que también vamos a utilizar algunos trabajos grupales, vamos a hacer algún tipo de proyecto educativo ligado a la escritura. También vamos a utilizar muchos videos de refuerzo para nuestros estudiantes, vamos a utilizar hartas imágenes, ¿cierto? Para que ellos vayan asimilando. Ya no nos vamos a basar tanto en enviar lecturas a la casa, sino que las vamos a leer acá entre todos. Las vamos a leer entre todos, vamos a ver videos de esa lectura, ¿ya? Y además, ¿cierto? Las pruebas no las vamos a hacer todas las del semestre escritas en esa asignatura y en las demás. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Ya vamos a hacer una prueba que sea escrita, la otra evaluación va a ser un trabajo grupal, la otra va a ser un proyecto que vamos a entregar por video y la otra va a ser algún tipo de autoevaluación más una sumativa con una guía, pues, ¿ya? Y una presentación oral. ¿Ya? No solamente si esto nos vamos a limitar a un tipo de enseñanza como tal. Ya, vamos a dar más opciones, ¿cierto? Para que finalmente nuestros estudiantes logren, ¿cierto? Tomar los contenidos de una u otra forma y ahí recién vamos a ir viendo. Ah, ya. Puede ser que la presentación, ¿cierto? Que nosotros dábamos en todo el semestre, ya presentábamos y además mandarlos a leer mucho, quizá no estaba dando tan buen resultado. Ya nos cuestionamos, ¿cierto? Como escuela, decimos, ¿cierto? Ya, pero quizá las pruebas escritas le está yendo mal a nuestros estudiantes porque puede ser que sí lo aprendieron, pero si se lo preguntamos de manera oral, ya, y si de manera oral nuestros estudiantes sí lo aprendieron, ya, entonces, ¿cierto? Ahí se van viendo las diferencias. Y así como se van ajustando también los distintos protocolos dependiendo de las áreas que nuestra escuela identifica que están un poquito más débiles. Ya no sería inclusivo simplemente entregar todo tal cual, ¿cierto? Como estoy entregando la clase, sería que nuestros estudiantes obligadamente tengan que adaptarse a cómo yo lo estoy enseñando. A lo mismo que hago yo ahora, ¿cierto? Estoy conversando acá, ¿cierto? Con ustedes, pero es porque el modelo, ¿cierto? De lo que es el curso nos dice que eh, por temas de tiempo, ¿cierto? Y ubicación, las presentaciones deben ser como con esta dinámica, ¿ya? Pero si pensamos en un colegio donde nuestros estudiantes están gran parte del día, ¿cierto? Y está la opción de modificar la forma en que entregamos nuestros contenidos, ya, vamos a tener esa oportunidad, ¿cierto? De brindarles mayores oportunidades. Ya, también se busca mucho la participación de la comunidad. Ya quizás no vamos a realizar esos talleres maravillosos que teníamos planificados solamente con un curso, sino que lo vamos a hacer con otro curso también. Y si hacemos un proyecto con el otro curso, ya podemos trabajar de manera mucho más coordinada. Eso es otro enfoque que nos entrega la escuela inclusiva. Ya no estamos hablando de que las actividades van a ser netamente en el aula, ya las clases formales como tal, también podemos hacer actividades extracurriculares, también podemos aprender, ¿cierto? Si nos relacionamos con otros estudiantes de otro curso. Ya, nos trata de dar esa mirada mucho más amplia. Ya, acá, ¿cierto? Estamos con los fundamentos internacionales. ¿De dónde, cierto, salió toda esta idea del modelo educativo que estamos trabajando el día de hoy? ¿Ya? También es importante señalar que este modelo educativo que tenemos hoy en día no nació de un día para otro.
hubieron varios pasos que se realizaron previamente, ¿ya? Pero lo principal, ¿cierto? Así como las bases más grandes que tiene nuestro modelo educativo son estos fundamentos internacionales que nos han llevado a las políticas que tenemos hoy en educación inclusiva en nuestro país. Disculpa que La le educación, moleste. y dígame, ¿Sabes gracias. que estoy tratando de seguir con la misma guía que descargué de la ¿Ya? página y no sale lo mismo, especialmente en esta hoja, ya no sale lo mismo. Debería ser lo mismo porque son ya vamos a revisarlo. Sí, Ya, yo porfa. solo lo separo por temas de que es harto texto. ¿Ya? Este debería ir, bueno, todos los tratados internacionales deberían estar juntitos. Son estos 6 que llegan hasta la UNESCO. Ya no tengo el documento acá, pero igual lo voy a mostrar. Esto para irnos guiando. Ya voy a introducir este tema y de vuelta del break vamos a revisar el otro documento. Ya, para que igual lo tengan como más clarito, quizás sale distinto, pero es la misma información. De todos modos, yo lo voy a revisar. Si no le aparece lo mismo, porque lo anterior sí está, ¿cierto? Pero aparece más chiquitito, aparece más acotado. Ya, vamos a tratar de hacerlo de esa forma para no perdernos también. Ya, qué bueno que lo menciones, Graciela. Ya. Entonces, ¿cierto? Vamos a introducir un poquito lo que es este tema y posteriormente nos vamos a ir a un break. Pero, dame un segundito. Ya. Entonces, tenemos estos fundamentos internacionales de la educación inclusiva. La educación inclusiva se fundamenta en las directrices que se recogen de diferentes legislaciones, encuentros y o congresos internacionales sobre temas educativos y de derechos humanos. Ya, la educación inclusiva eh, va a tomar, va a ratificar. Al ratificar, ¿cierto?, a alguna declaración internacional, significa que se realizó cierta declaración, ya donde había muchos países, distintos representantes, ¿cierto?, de cada uno de los países, y el hecho de que yo ratifique como país significa que yo estoy de acuerdo. Ya, yo, como presidente de mi país, digo, estoy de acuerdo con esta declaración, por ejemplo, de la que me acá de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, voy a firmar ese tratado. ¿Qué significa el firmar ese tratado? Significa que en mi país voy a empezar a implementar las directrices que aparecen acá. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de diferentes legislaciones, a través de diferentes políticas. Yo como país, ¿cierto? Me adhiero a lo que me está presentando este tratado. ¿Qué significa esto? En el día a día, que ya, yo dije, como país voy a adherirme a lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora en mi país, ya voy a tomar, ¿cierto?, estas partes de la Declaración Universal y yo veo que hay que trabajarlo en diferentes áreas de mi país. Entonces, ¿cierto? Yo sé que todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y en derechos. Ya, entonces, voy a empezar a trabajarlo en salud, voy a empezar a trabajarlo en educación, en la parte social también, ¿cierto? Voy a empezar a trabajarlo. Ya en esas 3 aristas que son súper importantes de mi país, voy a empezar a trabajar. Entonces, ¿cierto? Como país, yo voy a saber todo lo que aparece en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, voy a tomar sus bases y voy a empezar a implementar políticas, leyes, decretos que vayan en pro de que mi país, ¿cierto?, se haga partícipe de esta declaración universal, por eso, ya como la primera que tenemos acá. Así, ¿cierto? Hay varias. Así como nuestro país finalmente dice, ya, yo voy a ser partícipe, lo voy a hacer de esta forma. Vamos a empezar a implementar el próximo año vamos a publicar la ley y esta ley, ¿cierto?, va a ser vigente para nuestro sistema educativo como tal. Ya, y pucha, ya, difícil implementar quizás al principio, pero a través de las leyes es como el país ¿cierto? Se va haciendo partícipe de las diferentes declaraciones a las que se va adjuntando. Vamos a tomar un pequeño break
Para no enredarnos con esta partecita, a la vuelta vamos a ver el otro documento, ya para que me lo habían comentado, para que igual vayamos en la misma línea, o si no, ¿cierto? Lo vamos revisando con el otro y con la presentación. Ya es la misma información para que no se pierdan. Y son las 7:54, ya a las 8:10 estamos de vuelta. Ya vemos el otro documento. Ya vamos a tomar un pequeño break. A las 8:10 volvemos. Acá. Ya. Vamos y volvemos. Hola, estamos de vuelta. Hola, profe. Estamos de vuelta. Hola. Ah, Hola, profe. hola, Hola. no nos habíamos saludado. Ah, Empezamos, ¿cierto? Un poquito antes. Ya. Espero que estén súper bien. Mi nombre es María José. No sé si nos habíamos visto antes. Me parece que no nos habíamos visto con este curso. Así que me presento. Les voy a comentar, bueno, voy a comentarle lo del cronograma y sobre una consulta que surgió delante. Acá tengo el documento que les aparece en el aula, ¿ya? Este es el que el que estamos viendo, pero para las presentaciones yo lo dejo separado, ¿ya? Por temas estéticos más que nada. Solo por temas estéticos, porque acá si usted lo visualiza en su documento, ya en algunas partes, como en esta, lo van a encontrar así, mucho texto, ¿cierto? Y, y yo lo divido bueno, esto está tal cual, esto está tal cual, pero algunas partes, como la de arriba, ya yo prefiero dejarla con algunos cuadritos de colores, un poquito más separados, más que nada para temas de poder explicarlo de mejor forma. ¿Ya? Pero para que no se confundan, estamos viendo, ¿cierto? El tema número uno, ya voy un poquito más despacio. El tema número uno, ya vimos esta parte, vimos esta partecita de acá, que era lo de Vygotsky, y nos quedamos aquí, donde dice Fundamentos Internacionales de la Educación Inclusiva en Chile. Veo que no tiene las páginas puestas el documento, pero esta partecita, si ustedes la buscan con el título, les va a aparecer abajito de esto, abajito de lo de Vygotsky que vimos recién, les va a aparecer Fundamentos Internacionales de la Educación Inclusiva en Chile. Y esa es la parte donde vamos. Ya estos son los tratados que le había comentado, que son 5 tratados, ya, y queda hasta lo que es la UNESCO. Ya, esa partecita puede generar un poquito de duda porque acá aparece totalmente en blanco y negro y en la presentación aparece con color. Ya, pero es solamente eso. De ahí para abajo, desde la imagen, bueno, este igual está como con cuadritos de colores, pero ya desde ahí viene como tal cual como aparece en el documento, para que no se pierdan. Y esta primera clase llega hasta aquí, hasta donde aparecen esas manos en el documento. Ya, esto ya es módulo 2 para la siguiente clase. Ya, para que no se pierdan en su documento, yo solo con finalidades estéticas lo separo. Ya, entonces nos quedamos en esta parte que son los fundamentos internacionales de la educación inclusiva. Profesora, disculpe, pero en el fondo dice lo mismo y Es lo trata mismo, lo... es todo lo mismo, Leila. Ya, solo que Ah, puede ya. generar un poquito de confusión quizás que acá yo lo separo con cuadritos de colores, pero el texto es exactamente lo mismo. Ya, Ah, si en ya. algún Ya. momento se utilizase algún material adicional, que no va a pasar, yo se los voy a mencionar, pero no es el caso. Ya, para que ustedes lo revisen ahí, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces nos quedamos abajito de la segunda hoja del texto, nos quedamos en esa parte de la hojita desde aquí, Fundamentos Internacionales de la Educación Inclusiva. Y ahora nos pasamos a la presentación. Ay, ya voy. Acá. Mm, 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 mm. Un segundito. Aquí donde nos quedamos. Ya se los voy a mostrar nuevamente. Vamos a ir un poquito más atrás.
Ya, bueno, presentarles nuevamente para quienes no estaban presentes al principio. La asistencia aún no la pasamos, así que no se preocupen. Eso es lo primero. Y lo segundo es comentarles que hoy, ya. Estamos viendo lo que es la educación inclusiva y nos quedamos en lo que es el módulo uno. Ya son dos clases, una evaluación, esa es la dinámica del curso. Y aquí me aparece dame un segundito. Voy a dejar de compartir para configurarlo bien. Y ahí, ya nos estaba compartiendo completo, así que ahora lo vamos a ver. Lo que estamos viendo, ¿cierto? Es el módulo uno, que así lo van a encontrar en el texto tal como les mostré al principio. Ya este curso está todo dividido por módulos. Así que no tiene las páginas puestas el documento, me acabo de percatar, pero lo pueden diferenciar por los módulos. Este primero es cortito. Así que lo van a encontrar como ese texto, ¿cierto? Ese texto grande. Esta es la primera hoja y esta ya viene siendo la segunda. Ya, en la segunda hoja, a mitad de página, van a encontrar esta partecita, pero la van a encontrar en blanco y negro. Como les comentaba, son 5 tratados. 6, perdón. Son 6 tratados que los van a encontrar ahí. Entonces, vamos a continuar. Nos quedamos con estos fundamentos internacionales de la educación inclusiva en nuestro país. Como saben, si hoy estamos hablando de educación inclusiva, esto no es porque se nos ocurrió de un momento a otro. Es algo que se viene trabajando hace muchos años atrás, ya que también tiene mucho que ver con estos tratados internacionales a los que nuestro país, ¿cierto?, ratificó o dijo, ya, yo voy a participar, ¿cierto? Me gusta lo que se está hablando en esta convención y lo voy a trabajar en mi país también. Entonces voy a firmar, ¿cierto? Y vamos a comenzar a trabajarlo en Chile. Ya, desde ahí, ¿cierto? Son las raíces de la educación que conocemos hoy en día. Entonces, ¿cierto? Como estas raíces vienen de diferentes años, desde el 1948 nos encontramos una de las declaraciones más importantes que fundamentan no solo la educación de nuestro país, sino que muchos de los aspectos de las leyes que conocemos hoy en día tienen como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando Chile ya se adhiere o ratifica algún tratado internacional, declara su compromiso legal y moral también de cumplir los principios establecidos en estos acuerdos. En este caso, ¿cierto? Tenemos estos principales, estos 6 que vamos a ver acá, que es la Declaración, ¿cierto?, Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, y la educación, ¿cierto?, se dirigirá en pleno desarrollo de la personalidad humana y a favorecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Eso es lo que nos dice resumidamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, en cuanto a lo que es la educación. Ya, entrando un poquito más allá, ¿cierto? Se refiere a que en nuestro país, ¿cierto? Al tomar esta Declaración de los Derechos Humanos, ya se basa y comienza a trabajar en la no discriminación de nuestros estudiantes, por cualquier motivo, por raza, religión, discapacidad o cualquier otra característica, ¿cierto?, que tengan nuestros estudiantes. Ya buscó mucho más lo que es el trato equitativo. Recordemos que estas son las bases. Nuestro país, ¿cierto?, dice ya, vamos a trabajar con estas bases, pero lo vamos a hacer a través de estas leyes. ¿Ya? ¿Qué queremos lograr? Queremos que todos nuestros estudiantes, ¿cierto?, tengan la misma oportunidad en cuanto a los derechos, que no se pase a llevar a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir ese trato justo y equitativo? ¿Ya? En cuanto a lo que es el colegio. Lo vamos a hacer, ¿cierto?, buscando que nuestro colegio garantice una educación que sea de calidad, ¿cierto? Que tenga más recursos nuestro colegio, que pueda brindar mucho más apoyo, que tenga más dotación, por ejemplo, de profesionales. Ya desde ahí, ¿cierto?, se comienza a trabajar. Hoy en día, ¿cierto?, estamos hablando mucho más de lleno de lo que es la prevención del acoso y discriminación a nuestros estudiantes.
a todo lo que es el bullying, pero desde antes, ¿cierto? Desde el 1948 ya se comenzaba a hablar de que tenemos que evitar estas formas de exclusión. Ya más adelante, ¿cierto? Claramente, todas las que son las leyes fueron en pro de esa declaración. Ya se fue apoyando mucho más a la diversidad de nuestros estudiantes y la accesibilidad también, porque eso era algo que en 1948 ya veíamos que muchos de nuestros estudiantes, nuestras personas mayores, ¿cierto?, no tuvieron el mismo acceso que tuvimos nosotros. Y nosotros no tuvimos el mismo acceso que tuvieron las que tienen la generación de ahora, ¿cierto? Los más pequeñitos, ¿cierto? Tienen mucho más acceso a, eh, estos aspectos, ¿cierto? Que se resguardan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si hablamos con personas mayores, ¿cierto? La educación era muy distinta a lo que conocimos nosotros. Y si nos vamos un poquito más atrás, nosotros también nos damos cuenta que si nos comparamos con la educación que tienen los chicos ahora, ¿cierto? Nosotros igual nos faltó, ¿cierto? Bastante apoyo. Algunos no. No quiero generalizar, pero a muchas personas, ¿cierto? No tuvieron, ¿cierto? El mismo buen trato que se ofrece hoy en los colegios. Ya. También tenemos, por otro lado, la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Ya, acá, ¿cierto? Las palabras que aparecen en rojo son tal cual sacadas del texto. Ya, todas las palabras esas son tal cual. Así que hay algunas palabras que ya no están tan vigentes. Ya, esta Convención sobre los Derechos de la Infancia nos dice, nos señala la obligación y el compromiso de los estados con la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. Los estados, ¿cierto?, reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en las condiciones que aseguren su dignidad, le permiten llegar a abastarse por sí mismo y le faciliten su participación activa en la comunidad. Si lo vemos como el lenguaje de ahora, ¿cierto?, no está tan actualizado, claramente. Ya, pero este artículo finalmente nos dice que nuestros países, ¿cierto?, que se adhieran a este tratado van a garantizar que los niños que tengan algún grado de discapacidad, ya, que estos estados, ¿cierto?, vayan a garantizar que estas personas tengan acceso a una vida plena y digna, ya que se entreguen apoyos para el correcto desarrollo, ¿cierto?, un desarrollo óptimo de todo el ejercicio de sus derechos, ya, y que puedan participar en la sociedad ya, de una manera que finalmente garantice que la persona, ¿cierto?, pueda ser un adulto mucho más independiente, que se le brindan todos los apoyos necesarios, ¿cierto?, desde la parte escolar, ya para hacerlo miembro de la comunidad. No aislar a esa persona por el hecho de tener por el hecho de tener alguna discapacidad, por ejemplo. Por otro lado, tenemos la Declaración de Salamanca, que eso fue ya en el 1994, ¿cierto? Un poquito más actualizado, ya que nos dice, finalmente, establece como un principio, el principio de educación inclusiva. Ya desde ahí empezamos a hablar de educación inclusiva. Antes de eso, ¿cierto? Pero finalmente, después les voy a comentar un poquito, ya se comienza a hablar de lo que es la educación inclusiva en este momento. Ya, en ese momento se ocupaba otro término, que era más que nada la integración educativa, que eso lo vamos a ver más adelante, así que no quiero que nos enredemos. Ya, pero ahí finalmente, ¿cierto? En el 1994 se dijo que el colegio tenía que poner mucha más atención a la diversidad de estudiantes, ya que finalmente existe mucha más importancia en la educación regular, ya que nuestros estudiantes finalmente nuestros estudiantes, independientemente de sus características, se integren a la educación regular, ya que no existan barreras para el aprendizaje y participación de todos nuestros estudiantes. Explicado de una manera más concreta, no he pasado lista, pero me deja su nombre y apellido cuando pasemos la lista, ya no se preocupe. Lo deja aquí en el chat. Ya. Entonces, ya, tenemos esta declaración de Salamanca que finalmente nos empieza a hablar de que los estudiantes deben ser integrados en la escuela regular, que no se nos discrimine
por tener alguna discapacidad, por ejemplo. Si mis características no me hacen participar finalmente, ¿cierto? Yo estaría quedándome, finalmente mi proceso de aprendizaje estaría estancado. Entonces, a raíz de de que nos adherimos a este tratado, en nuestro país se comienza a aplicar, ya, se comenzaron a aplicar diferentes programas. ¿Para qué? Para garantizar que los estudiantes con necesidades educativas especiales pudiesen participar en las escuelas regulares, ya, recibiendo todos los apoyos necesarios para su aprendizaje. Es el mismo año, ya por ahí, ¿cierto? En 1994, si indagamos un poquito en la historia, que se comienza a implementar lo que hoy conocemos como el programa PIE, de que viene finalmente desde esta declaración. Desde esta declaración que nos dice que los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial finalmente participen en las escuelas regulares, que no se les niegue esa posibilidad. Anteriormente a esto existía la escuela especial y la escuela regular. En la escuela regular, ¿cierto? Asistían estudiantes que no tuviesen alguna discapacidad o necesidad educativa especial. En la escuela especial estaba como la conocemos ahora, ¿ya? Era mucho más especializada, ¿cierto?, en ese tipo de necesidades. Pero ¿qué ocurrió? A través, ¿cierto?, a través de la ratificación de esta declaración, nuestro país dijo, está bien, ya, los estudiantes con necesidades educativas especiales también tienen el derecho de pertenecer a esta escuela regular. Que no se les segregue, que no se les diga, no, usted tiene una discapacidad y solo tiene la escuela especial como opción. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Se comenzó a trabajar y se implementó lo que hoy se conoce como el programa PIE. Un PIE que todavía no era como el que conocemos ahora. Era un PIE que fue la base, ¿cierto?, de lo que se conoce hoy en día. Un PIE que, si bien tenía la misión de recibir a estos estudiantes con necesidades educativas especiales en colegios donde antes no podían ingresar estos estudiantes, ¿ya? Ese PIE aún estaba como no estaba tan estructurado como ahora, no tenía las herramientas que tiene hoy en día. Ya buscaba también, ¿cierto?, que fuese eliminar las barreras, ¿cierto?, que los estudiantes tuviesen, pero aún los estudiantes estaban dentro de los colegios, pero aún no se veía la inclusión como la vemos hoy en día. Ya. Existía este programa que fue pionero, ¿cierto?, en nuestro país y que hoy en día, ¿cierto?, es una herramienta sumamente valiosa para todos nuestros estudiantes. Gracias a este programa PIE, ¿cierto?, estamos realmente diversificando mucho más las estrategias de enseñanza, ¿cierto? Existen muchos cambios positivos, pero en ese momento, ¿cierto?, la prioridad era que los estudiantes con alguna necesidad educativa especial pudiesen participar de una escuela regular, ¿ya? La escuela regular, ¿ya? Definámoslo de inmediato. La escuela regular para fines bueno, para todos los fines, pero para fines de este módulo lo vamos a definir como una escuela donde los estudiantes, ¿cierto?, asisten junto a sus compañeros, ya que anteriormente era pensada esa escuela regular o escuela tradicional, pensada solo para los estudiantes que se logran adaptar al modelo educativo de mi escuela. Así era pensado anteriormente, antiguamente, ¿cierto? Era pensado así. Ya, los estudiantes que ingresan a esta escuela no son estudiantes que no requieren apoyos como tal. Aunque sí, ¿cierto? Ahora sabemos que sí lo requerimos si no tenemos algún diagnóstico o no tenemos alguna discapacidad, igual lo vamos a requerir. Pero en ese momento no se pensaba en eso. Acá, ¿cierto? En esta escuela regular y tradicional de antes, todos los estudiantes que ingresan se adaptan al modelo que tenemos acá, ¿cierto? Todos aprenden más o menos igual, no requieren muchas adaptaciones, y a los que tienen buenas notas, súper bien, y a los que no, no hay mucha opción en realidad, ¿ya? Más que un par de programas que se puedan hacer aparte. ¿Ya? Luego de pensar en eso, el gobierno dijo, ya, vamos a crear este programa de integración escolar, donde, como lo dice su nombre, ¿cierto? Vamos a integrar estudiantes que requieran algún tipo de apoyo para el aprendizaje.
¿ya? Y se pensó primeramente en estudiantes que tuvieran algún grado de discapacidad, ya que se comenzaron a integrar a estas escuelas con este modelo educativo que era mucho más rígido, ¿cierto? En esos años era mucho más cuadrado. Entonces nuestros estudiantes comenzaron a integrarse y tenían este programa que finalmente los apoyaba a ellos. Ya. Finalmente, ¿cierto? Este programa comenzó a apoyar en lo académico. Ya si yo, por ejemplo, utilizaba alguna silla de ruedas, mi programa se iba a encargar, ¿cierto?, de que las entradas fueran accesibles, a entregarme los materiales que estuvieran al alcance de mi mano. Ya, quizá yo requería apoyo en la enseñanza, lo que estaba enseñando mi profesor adelante. ¿Y qué iba a pasar conmigo? Que yo iba a tener algunos talleres como de reforzamiento de la materia con algún educador, ¿cierto? Para mí. Ya, así era primeramente. Cumplía claramente con la Declaración de Salamanca, pero aún, ¿cierto?, estaba lejos de lo que vemos hoy en día. Entonces, nos saltamos al Foro Internacional de la Educación para Todos, ya en el año 2000. Suena como bien lejano, pero en realidad, si lo vemos en línea de tiempo, ¿cierto? Ya han pasado 24 años, pero no se siente tan lejano. Ya, entonces, ¿cierto? Este foro consultivo internacional para la educación de todos, en el 2000 nos habla de que tras un análisis desalentador sobre el estado de la educación en el mundo y la repercusión que la economía tiene en el desarrollo de la misma, se intenta poner freno al deterioro y falta de intervención que caracterizan a las políticas educativas en la práctica. Ya, en realidad, ¿cierto? El Foro Internacional nos dice que significó para nuestro país que, al igual que en otros países, ya se reconociese la necesidad urgente de mejorar el sistema educativo como lo conocíamos hasta entonces, ya, garantizando que todos los niños y también los jóvenes tuvieran acceso a una educación de calidad. Y en nuestro país, ¿cierto? Chile se comprometió a trabajar por una educación que fuese realmente equitativa, asegurando que ninguno de sus estudiantes quedase fuera del sistema escolar. Ya, ¿qué dijeron? Hay mucha gente que aún no tiene acceso a la educación porque puede ser por temas de recursos. Entonces, el gobierno, al tomarse, ¿cierto?, de este tratado, al firmar ahí, dijo ya, vamos a poner más recursos para nuestro sistema escolar, vamos a capacitar a más profesionales, vamos a contratar también más profesionales, se ampliaron los programas, se amplió el programa PIE también. Ya, finalmente, ¿cierto? Para dar más cabida a nuestros estudiantes. Este colegio es pequeñito, tiene muy pocos recursos y tenemos una cantidad inmensa de estudiantes que están sin acceso, ya porque no hay cupo en esta escuela. Vamos a hacer, vamos a agrandar este colegio, vamos a poner a más personas, ¿cierto? Para que puedan finalmente aprender, que no se les deje fuera. Ya, y también, ¿cierto? Se propusieron y se comenzaron a trabajar otras políticas para estudiantes vulnerables, para que los estudiantes vulnerables también, ¿cierto? Si tenían dificultades en alimentación, ya se tuviese dentro del colegio también estos programas para que los estudiantes se les asegurasen su desayuno, ¿cierto? Una colación, su almuerzo. Ya se vieron todas esas faltas que anteriormente estaban quedando fuera. También se aumentaron las becas y las subvenciones como tal, para que finalmente nuestros estudiantes pudiesen tener acceso. Ya, fue sumamente importante, ¿cierto? Después de este tratado internacional, todos los cambios que se realizaron en nuestro país. Y posteriormente, en 2006, comienza a regirse también, se suma a lo dicho en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se reconoce, ¿cierto?, el derecho de todas las personas con discapacidad a una educación inclusiva de calidad en todos los niveles educativos. También se obliga a los estados a tomar estas medidas de accesibilidad. Entonces, ¿qué pasó en nuestro país? Ya, nuestro país dijo, sí, ya, yo acepto, voy a firmar acá. Entonces, desde aquí en adelante, voy a comenzar a trabajar diferentes cambios en mi país para las personas con discapacidad. Ya, finalmente quiero, ¿cierto?, que nuestros estudiantes
que tengan algún grado de discapacidad realmente participen. ¿Qué voy a hacer? Voy a, eh, voy a incorporar, ¿cierto?, a más estudiantes a la escuela regular. Ya no vamos a hablar solamente de la educación especial. Si bien hay algunos estudiantes que ya se encuentran en estas escuelas regulares, vamos a reforzar el programa PIE. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a aumentar los cupos para nuestros estudiantes con algún grado de discapacidad. Y vamos a hacer que finalmente nuestra escuela se empiece a regir por un modelo educativo que nos dé las bases para poder afrontar todo tipo de desafíos que tengan las personas con discapacidad. Ahí se creó un decreto, ¿ya? Un decreto que finalmente, que es el 83, ¿ya? Que nos brinda las medidas para adecuar el currículum escolar, y asegurándonos de que finalmente todo el aprendizaje que nosotros entregamos a nuestros estudiantes no sea de manera exclusiva, que nuestro estudiante tenga que adaptarse a la forma de enseñanza que era mucho más estructurada hasta antes. Ya con este decreto, mi colegio, mis profesores, ya pueden adecuar los contenidos que se están entregando. Ya no solamente me van a entregar materiales que sean adaptados para mí, por ejemplo, si no puedo utilizar un lápiz, me dan un lápiz como adaptado para mi mano, ya, sino que también los contenidos que se están entregando, las evaluaciones que se están dando, ya también se puedan adaptar. Es algo que es posible por mi colegio. Ya, entonces, también, ¿cierto? Se busca castigar mucho más lo que es la discriminación. Ya no nos pueden discriminar de un colegio por tener alguna discapacidad. Ya, todos los colegios en este momento ya no pueden discriminar a nuestros estudiantes por el hecho de tener alguna discapacidad. Ya que nuestros estudiantes finalmente puedan permanecer en el sistema educativo. ¿Ya? Y ya desde el 2015 en adelante, como aparece acá, ¿cierto? Desde la UNESCO, también se implementa el sistema de admisión, ya que finalmente ya no nos va a dejar fuera porque nosotros tenemos algún grado de discapacidad. ¿Ya? Y también se aumentaron las fiscalizaciones. Ya, pasándonos a lo que era el 2015, tenemos estas directrices sobre la inclusión en la educación, que es de la UNESCO. ¿Ya? Y la UNESCO nos dice que proporciona un marco conceptual y práctico para la implementación de la educación inclusiva en los sistemas educativos, ofreciendo recomendaciones para la creación de entornos educativos inclusivos, adaptación del currículum, pedagogía y la formación de docentes. Ya se enfatiza la importancia de la participación de todos los actores involucrados. ¿Ya? ¿Qué nos dicen estas directrices sobre la inclusión de la educación? Se busca fortalecer mucho más, ¿cierto? El garantizar que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales participen en aulas regulares. Ya se viene a reforzar, ya desde el 2015 en adelante, el programa PIE comienza a verse mucho más como lo vemos hoy en día. Anteriormente, ¿cierto? Era un programa que no estaba, que estaba recién comenzando. Ya no teníamos tantos profesionales, no teníamos tanta capacitación por parte de nuestros profesionales y además no estaban definidos los roles tal como los conocemos hoy en día. Ya, abarca mucho más desde aquí en adelante, desde el 2015, todos los ajustes a cómo vamos a entregar los contenidos, las metodologías que vamos a tener para entregar los contenidos también a nuestros estudiantes, para medir también los aprendizajes, ya fueron variando, ya no fueron tan rígidas. Ya también se fomentó mucho más desde ahí en adelante la participación de los padres y las comunidades en lo que es nuestra escuela inclusiva. Antes de eso, ¿cierto? Se hablaba de que los padres no tenían un rol un poquito más secundario, ¿cierto? Ellos iban a dejar a sus hijos y después iban a las reuniones mensuales. Y hasta ahí, más que nada, llegaba la intervención de los padres como tal. Si había alguna temática importante que estábamos trabajando en el curso, se les notificaba, pero hasta ahí. Pero desde ahí en adelante, ¿cierto? Desde el 2015 en adelante se comienza a trabajar de que verdaderamente los padres tienen que ser mucho más partícipes. Se les dio más voz también a los padres. ¿Ya?
Y también se les hizo parte de la comunidad educativa, que la comunidad educativa no solamente fuesen docentes para docentes, ¿ya? Sino que también fuesen los padres, una parte principal, ¿cierto? Bueno, y los estudiantes también, claramente, ya lo era. Ya, y también, ¿cierto?, reafirmó la educación como un derecho básico de todos nuestros estudiantes. Todos estos fundamentos finalmente influyeron en cómo nuestro país, ¿cierto?, ha modificado todas las leyes a lo largo de estos años. ¿Ah? Como les decía, no fue un proceso de un día para otro, sino que esto lleva ya muchos años. Del primer año que estábamos hablando era desde el 1948 que se comenzó a trabajar. ¿Ya? Y así como conocemos y hablamos, el último año que aparece acá fue el 2015. Ya, pero desde ahí, ¿cierto? Han pasado muchas más cosas. Ustedes ya lo sabemos, ¿cierto? Lo vemos día a día. Se reconoce la necesidad de realizar intervenciones en materia educativa para entender la educación básica y así fortalecer la educación superior, ¿cierto? Así como la investigación científica y tecnología que nos lleva a alcanzar un desarrollo autónomo de todos los países. Esto significa que al invertir, ¿cierto?, en educación, no solo va a mejorar el acceso y la calidad de la enseñanza básica, sino que también va a constituir una base sólida para el desarrollo de la educación superior y la investigación, lo que va a permitir, ¿cierto?, que nuestros países sean mucho más independientes y autosuficientes. Además, ¿cierto?, la educación se le tiene un papel muy demasiado importante, crucial, ¿cierto?, en lo que es la creación de un mundo que sea mucho más seguro, saludable, mucho más próspero. Ya no solamente va a ser un proceso individual, sino también un progreso que va siendo social, ¿cierto?, económico, cultural, ¿cierto?, de todas las naciones que buscan, ¿cierto?, favorecer nuestra educación. Ya no es algo que vaya simplemente, si decimos, vamos a mejorar la educación, no es algo que simplemente vaya a favorecer que nuestro estudiante se sienta súper bien por haber alcanzado algún nivel educativo más alto que es el que el resto de sus familiares, sino que también, ¿cierto?, va a ir apoyando al progreso de todo nuestro país en los diferentes ámbitos. Se reconoce también la necesidad de dar a las generaciones presentes y venideras una visión mucho más amplia y un renovado compromiso con la educación básica para todos. Expresen un grado y la complejidad de desafío, establecen un propósito común, la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Ya, finalmente, ¿cierto?, se da la importancia a reconocer, ¿cierto?, que toda la educación que nosotros vayamos recibiendo, finalmente va siendo la base para lo que se venga a futuro. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Si nosotros tenemos un modelo educativo que atienda nuestras necesidades de aprendizaje, vamos queriendo escalar un poco más, ¿ya? Vamos queriendo, ¿cierto?, afrontar nuevos desafíos. Por lo tanto, siento, la educación inclusiva se basa en la idea fundamental de que todos los estudiantes, independientemente de sus características o necesidades, tienen derecho a una educación de calidad que finalmente permita alcanzar este máximo potencial. Sin importar mis características o necesidades, todos tenemos el derecho de tener una educación que finalmente permita que yo me desarrolle de manera plena. A diferencia del modelo educativo más tradicional, aquel que se utilizaba antiguamente, que solía separar a los estudiantes con discapacidad, ¿ya? U otros tipos de necesidades que no se adaptasen, ¿cierto?, al entorno educativo. ¿Ya? La educación inclusiva busca mucho más que nuestros estudiantes realmente participen, ya que tengan las herramientas, el espacio escolar les brinda las herramientas, ¿cierto?, para tener igualdad de oportunidades. Se respeta la diversidad que tengan todos nuestros estudiantes. La escuela tradicional tenía un enfoque mucho más rígido, mucho más estructurado, donde los estudiantes eran agrupados principalmente por la edad, ¿cierto?, y no por las necesidades o características individuales. Los fundamentos de la educación inclusiva se sustentan en los siguientes conceptos, ¿cierto? Valora la diversidad, eh,
se reconoce, ¿cierto? Y se valora la diversidad como una riqueza, algo que va a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes con sus diferentes estilos de aprendizaje, a ritmo de desarrollo y experiencia, aportan algo único al aula. Con mis características, yo voy a ser parte de esa aula y yo voy a aportar algo. Quizás no voy a ser el mejor en matemáticas, pero quizás voy a ser muy bueno apoyando a mis compañeros cuando tienen alguna dificultad, ¿ya? También voy a ser bueno en biología, pero no solamente por mis calificaciones, ¿cierto? Voy a ser medido, sino que hay muchas otras características que yo también tengo, y esa diversidad es la que se valora bajo el concepto de escuela inclusiva. También tenemos el respeto por las diferencias. Implica claramente respetar todas las variaciones individuales de cada uno de nosotros, todas nuestras características diferentes y capacidades deben ser respetadas como tal. Ya no decirnos, ah, pero tú eres muy malo en matemáticas, por eso no vas a participar en este taller, o sabes, mejor en esta horita te vas la tomas libre. Ya cosas así, ¿cierto? No pueden pasar en este momento. Ya todas las diferencias que nosotros tengamos, ¿cierto? En cuanto a lo que es contenido, ¿cierto? En cuanto a lo que es participar en alguna actividad, ya no tiene que ser respetado como tal. Si yo tengo dificultades en todas las materias, ya no se me puede dejar fuera de las actividades que se realizan, ya, independiente de las características que yo tengo. También tenemos la igualdad, estoy leyendo súper desordenado, la igualdad de oportunidades, voy aquí en el verdecito. La igualdad de oportunidades busca garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse y alcanzar, ¿cierto? Sus metas. Implica, ¿cierto?, que todos nuestros estudiantes, eh, que se eliminen todo tipo de barreras que puedan existir. Barreras en cuanto al acceso, a la participación, si existe discriminación en nuestro curso, es algo que finalmente va a frenar la oportunidad de participar. Si a mí se me está discriminando, si existe el bullying en mi aula, yo no voy a querer participar. Yo voy a decir, no, mejor me quedo acá porque me van a molestar. También si existen barreras físicas. Si el espacio no me permite adaptarme, si no me permite avanzar, voy a dejar de participar. Ya todo lo que sean recursos, ya, es algo que la escuela inclusiva, ¿cierto? También debe tomar en cuenta. Todo lo que pudiese frenar la participación del estudiante finalmente, si a mí me molestan, yo no voy a querer participar. Ya, tenemos la participación activa de todos. Como lo dice, ¿cierto? Promueve que finalmente todos los miembros de esta comunidad educativa puedan participar, entendiéndose comunidad educativa como eh, las personas que se desempeñan en este colegio, ya las personas docente para docente, asistente, directivos, estudiantes, los padres mismos. Ya, finalmente ellos se busca que se integren mucho más, que todos estemos al tanto de lo que está pasando en nuestro colegio. No por ser un apoderado, que quizás yo voy a tener un trabajo, ¿cierto? Todas las personas que de esta casa trabajamos, pero no por eso, ¿cierto? Nosotros no estemos al tanto de qué es lo que está ocurriendo en nuestro colegio en materias importantes que no sean solamente las calificaciones. Ya eso va más, invitarnos mucho más a participar de las actividades que se están realizando en nuestro colegio. Por otro lado, ¿cierto? La atención a la diversidad, la, Grata somos nosotras, ¿eh? la, Pinta como tanto tiempo. Oye, qué ingrata voy somos. a silenciar el micrófono. La atención a la diversidad nos dice que la inclusión no significa tratar a todos los estudiantes de la misma manera, eso igual es importante. Si bien nosotros vemos a nuestros estudiantes como iguales, ¿cierto? Somos estudiantes que participamos, tenemos los mismos derechos, tenemos que ser respetados, pero no significa que todos tengamos las mismas necesidades. Por lo tanto, aunque todos seamos parte de este grupo, todos somos parte de esta comunidad educativa, pero también se debe considerar que requerimos adaptaciones, estrategias de enseñanza y aprendizaje que van a ser específicas para mí, por ejemplo. Se considere mi individualidad también. Soy parte de este grupo, soy respetada como tal, tengo necesidades diferentes, tengo características diferentes y también requiero apoyo que quizás van a ser diferentes a mis compañeros. Hay estrategias que pueden ser para todos, pero en algún momento también voy a requerir algo muy específico para mí. Eso tampoco se tiene que desconocer.
Y el último fundamento es la responsabilidad compartida. La responsabilidad educativa no solamente va a recaer en todas las autoridades, los directivos de nuestro colegio como tal, o en la persona que está guiando la clase o que está guiando el taller como tal, sino que finalmente este modelo educativo, para ser realmente inclusivo, tiene que brindar esta oportunidad de aprendizaje para todos, ya que todos aportamos un granito. Yo como mamá, ¿cierto? O un papá, no puede simplemente delegar todo lo que es la responsabilidad de lo que va a pasar con mi niño a las personas que trabaja ahí, a la tía, ¿cierto? Que me recibe a mi pequeño todos los días en la mañana, ¿ya? No solamente la responsabilidad va a recaer, por ejemplo, si yo digo, pero el director es el que tiene la culpa acá. ¿Ya? Puede ser que hubieron algunas instancias donde se me convocó y yo no fui parte, por ejemplo. Yo no me presenté, ¿cierto? Y hasta ahí llegó mi responsabilidad. Pero es que el colegio tiene que hacerse cargo. No es tan así. Hay muchas cosas que sí, el colegio tiene que hacerse cargo. Estamos de acuerdo. Pero tampoco es que estas partes trabajen de manera diferenciada. Pero la escuela inclusiva, ¿cierto? Todos ponemos un granito para lograr que nuestros estudiantes participen. Sobre los principios de la educación inclusiva, en base a los fundamentos mencionados previamente, los que acabamos de ver, ¿cierto? La educación inclusiva se guía por los siguientes principios. Tenemos la equidad, ¿cierto? Todos los estudiantes tienen derecho a una educación de calidad. Tenemos el acceso. Ya, finalmente, ¿cierto? El gobierno nos ha impuesto que el acceso a la educación, ¿cierto? Y ahora es un derecho para todos. Está muy bien regulado en este momento en nuestro país, pero anteriormente no era así. Ya, todos nuestros estudiantes finalmente no deben afrontar barreras para poder ingresar a algún establecimiento. Participación, por otro lado, todos deben tener el derecho a participar de manera activa, el éxito. Finalmente, todos nuestros estudiantes tienen derecho a alcanzar su máximo potencial o éxito educativo, ¿cierto? Que no se les frene en alguna instancia por las cualidades que yo tengo. Si tengo alguna necesidad de aprendizaje, que esta escuela inclusiva también me ayude, ¿cierto? A alcanzar este nivel educativo mucho más exitoso. También, ¿cierto? La personalización, que la enseñanza debe adaptarse a las necesidades individuales que tenga cada uno de mis estudiantes, la colaboración, de que todos los miembros de la comunidad educativa tienen la obligación, ¿cierto?, de poner cada uno de su parte. Se me pierde el curso. El apoyo, ¿cierto? Todos tenemos el derecho a recibir un apoyo adecuado, acorde a mis necesidades, y el respeto a la diversidad, ¿cierto? Que seamos respetados como tal, como seres humanos, como miembros activos de nuestra comunidad educativa. La implementación de la educación inclusiva requiere un compromiso que va a ser continuo. Claramente, toda la progresión va a requerir un compromiso, un compromiso y cambios profundos desde la práctica docente a la mentalidad de la comunidad en general. Los beneficios que vamos a obtener de tener un modelo educativo va a ser sumamente alto. Vamos a tener una comunidad mucho más respetuosa. Vamos a tener estudiantes que valoren mucho más, ¿cierto? Lo que es la educación como tal, que valoren mucho más estas diferencias. Vamos a tener mucho más respeto dentro de nuestros estudiantes. Y para ir ya finalizando rápidamente, más que nada esto viene haciendo como casi un resumen de lo que vimos. Sobre los objetivos de la escuela inclusiva, promover el desarrollo de una serie de capacidades y apropiaciones, ¿cierto? Determinados contenidos culturales necesarios para cada alumno pueda participar e integrarse en su medio sociocultural. No dejar de lado aspectos culturales, ¿cierto? Nuestros estudiantes vienen de distintos lugares. Ya no podemos desconocer eso, cada uno tiene su cultura. Ya no podemos simplemente alejarlos porque en nuestro colegio la mayoría tenemos una cultura definida. Ya no por eso yo voy a dejar de lado mis principios y mi cultura, de donde yo vengo. Ya también, ¿cierto? Está el favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación, ya que nuestros estudiantes tengan la oportunidad, ¿cierto?, de participar
en todo tipo de actividades, que no solamente nos cerremos a una actividad fija, sino que si a mí me cuesta participar en una actividad, tenemos otras opciones también para mí, ya que también, ¿cierto?, se trabaje mucho más lo que es la cooperación con un otro, de que nuestros estudiantes puedan trabajar mucho más, no solamente de manera independiente, que se dé este trabajo colaborativo, donde todos aportamos una idea, donde vamos a trabajar a través de grupos, donde vamos a entregarnos diferentes roles entre cada uno. Entonces da mucho más en el modelo de educación inclusiva, ¿cierto? Que los trabajos no sean tanto autónomos como se realizaba en la educación más tradicional. También impulsar la democracia y justicia, favoreciendo el hecho de que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, independiente si presentan alguna discapacidad. Ya se favorece mucho que nuestros estudiantes convivan en este espacio, ¿cierto?, de comunidad educativa. Anteriormente, ¿cierto? Cuando no existía todavía el ingreso de nuestros estudiantes con alguna discapacidad al sistema de escuela tradicional, entonces veía mucho que los colegios eran muy cerrados. Y cuando comenzaron a integrarse estudiantes con algún grado de discapacidad, también ocurrió que ese cambio para algunas personas fue chocante, porque era en la época en que aún, ¿cierto?, se daba mucho el reírse del otro, ya estaba la discriminación como muy a flor de piel en nuestro país. Ya, entonces, ¿cierto? Si cuando comenzaron a integrarse nuestros estudiantes con discapacidad a los colegios, para los niños fue un poco chocante, pero es porque era una realidad que ellos no conocían antes, y porque era muy común la discriminación en la televisión, en todos lados, en los mismos papás. Ya hasta hoy todavía vemos que algunas generaciones, ¿cierto?, son muy buenas para hablar de las características físicas del otro, ¿cierto? Hasta hace poco en la televisión también se hablaba mucho de eso y todavía pasa, pero no tanto. Ya, pero antes teníamos una sociedad que era mucho más discriminatoria. Ya, pero ahora, ¿cierto?, a través de este modelo educativo que tenemos, donde nuestros pequeños conviven mucho más con otros pequeños con diferentes características, diferentes condiciones, del tipo que sea, ya que finalmente nuestros pequeños nos están corrigiendo a nosotros, las generaciones más antiguas. Si nosotros a veces se nos sale alguna palabra, alguna cosa que decimos del otro, o nos fijamos en algo más físico, nuestros mismos pequeños nos van a corregir. ¿Ya? Y eso es gracias a que se está abordando lo que es la inclusión dentro de los colegios. Ya, todo, ¿cierto? Vamos a aprender juntos. Ya, también, ¿cierto?, se busca la coordinación de los distintos agentes y entornos formativos. Ya recordemos que la educación inclusiva no es el colegio el que hace todo. Ya acá somos todos, no es solamente el profesor que va a dictar la clase. Y aquí todos somos parte importante. Ya no nos olvidemos de eso. Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la inclusión sea una realidad en el mundo de trabajo y la sociedad. Ya, que no solamente, ¿cierto?, nuestro colegio esté limitado a de colegios cerrados, sino que hay otras entidades que también pueden ser parte de esta educación inclusiva. Vamos a incluir a nuestros spam, por ejemplo, vamos a incluir a otros nodos, nuestro centro cultural, ya vamos a ver mucha más articulación con diferentes redes. También otro objetivo es concientizar tanto a la administración pública como a las entidades privadas sobre la necesidad de flexibilizar las estructuras educativas. Ya hoy en día vemos que nuestras políticas educativas, algunas son mucho más ligadas a lo que es la educación municipal y particular subvencionada, que tienen algún dinero, ¿cierto?, del Estado. Pero las instituciones privadas, 100%, ¿cierto?, no todas las políticas llegan hasta allá. Igual lo vamos a ver con más detalle en otra clase, ¿ya? Pero se busca que también llegue a a todos los sectores, tanto públicos como privados. Potenciar también la idea de escuela como comunidad educativa. Ya, todos vamos a tener este sentido de pertenencia si finalmente somos mucho más parte de lo que está pasando en ese colegio. No solamente soy el padre que va una vez a la semana, no solamente voy a ser el director que está dentro de mi oficina y va a ver la parte técnica. Ya no solamente voy a ser el sostenedor que nunca está en el colegio. ¿Ya? La responsabilidad acá es de todos. Desarrollar también las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar y atender necesidades y características personales de cada uno de nuestros estudiantes.
Recordemos que nuestros estudiantes, ¿cierto? Son únicos finalmente. Ya no vamos a tener dos estudiantes iguales, independientes que se parezcan mucho, que vivan cerca y se criaron juntos. Ya, esta es la última. Ya, el respeto de las diferencias y reconocimiento de la diversidad. El principio de educación inclusiva, ¿cierto? Va a aludir fundamentalmente al respeto y reconocimiento de las diferencias que tenga cada uno de nosotros. Se respeta mucho la diversidad, ¿cierto? El cómo somos nosotros va a ser tomado siempre va a ser como una parte positiva. Todas nuestras características van a ser finalmente positivas, no va a ser algo negativo que nosotros tengamos alguna dificultad en el aprendizaje, por ejemplo, o alguna característica física. Nuestra cultura va a ser también una parte importante. El reconocimiento de esta diversidad, ¿cierto? Va a ser algo que va a ser algo único, nuestro, ya que finalmente nuestra escuela lo va a tomar como una herramienta poderosa. Ya, no como se veía anteriormente, que antes se veía que todos teníamos que ser iguales prácticamente, todos nos adaptábamos, todos teníamos que alcanzar ese 7 que estaba en nuestra unidad, ya, si no alcanzábamos el 7 mal, muy mal, ya, pero acá, ¿cierto? Se busca que este grupo, ya, finalmente sea parte del grupo como tal, pero se considera que no vamos a ser iguales. ¿Ya? Somos iguales en cuanto al respeto, en cuanto a las oportunidades que nos brinden, ¿ya? En cuanto a los derechos que nosotros tengamos. Pero finalmente se va a saber que no nos van a pedir a todos, ¿cierto? Que veamos las cosas del mismo modo, que aprendamos de la misma forma, porque eso sería, ¿cierto? Basarse en el modelo completamente anterior. Ya, hasta aquí hemos llegado. Ya, voy a pasar la lista inmediatamente y después vemos cualquier duda, consulta, acotación. Ya, pero ahora vamos a pasar la asistencia. No tengo acceso a la clase como tal. Así que si alguien escribe en el grupo, lo voy a revisar después. Ya. Jennifer Afandi. Jennifer Afandi. Carlos Araneda. Presente. Gracias, Carlos. Priscila Bravo. Priscila Bravo. Presente, profesora. Ay, gracias, Priscila. Silvana Buguero, Buqueño, perdón. Presente. Gracias, Silvana. Leila Castillo. Presente, profesora. Gracias, Leila. Ya. Graciela, sí. Presente. Gracias, Graciela. Valerie Cofré. Presente. Gracias, Valerie. Fabiola Contreras. Presente. Gracias, Fabiola. Silvana Cortés. Presente. Gracias, Silvana. Camil Delerpe. Perdón si lo leí mal. Presente. Perdón si No, lo lo leí leyó mal. bien, está bien, está bien. Gracias. Cristina Díaz. Presente, profesora. Gracias, Cristina. Nicole Fica. Nicole Fica. Presente. Ah, Nicole, está presente. Sí. Ya, gracias. Marcela Flores. Presente, profe. Gracias, Marcela. Verónica Godoy. Verónica Godoy. Pablo González. Presente. Gracias, Pablo. Jazmín Ibáñez. Jazmín Ibáñez. Jimena Lezana. Jimena Lezana. Katy Lizana. Presente, profe. Gracias, Katy. Héctor Maldonado. Presente, profesora. Gracias, Héctor. David Pizarro. David Pizarro. David. Susan Rodríguez. Presente. Gracias, Susan. Génesis Sepúlveda. Presente. Gracias, Génesis. Lucía Toledo.
Lucía Toledo. Roxana Varela. Presente, Roxana Varela. Gracias, Roxana. Camila Verdugo. Camila Verdugo. Ya, ¿alguien no nombré? De todas formas, voy a revisar el chat después si hay algún comentario. Ya, estimadas. Ahora, ¿alguna consulta, duda, acotación? Si no tenemos dudas, consultas, bueno, cualquier cosita ustedes saben por el chat, ya nos estamos comunicando y si no, ya nos vemos el día jueves. Ya me traspapelé un poquito con los Profesora, yo días. tengo una consulta. Yo Cristina, también. ay, Que ya, mire, no pude ingresar o sea, como los primeros minutos de la clase, entonces, ¿cómo va a ser el tema también de las pruebas? ¿Va a ser como a la segunda clase? sí, correcto. Va a ser a la segunda clase, entonces correspondería, dame un segundo, Al jueves. el jueves, pero les voy a compartir el cronograma del curso en el grupo. Ya no se me va hoy, no puedo Ah, volver. súper. Entonces sería el jueves la clase de hoy día y la que sería el día jueves, ¿verdad? Ahí está, correcto. El día jueves, ¿cierto? Lo que vimos hoy y la del jueves y va a ser por 24 horas, igual como en los otros módulos, va a ser desde las 9:30 hasta ya las 10 del día siguiente. ¿Ya? Y Ah, el ya, Hasta el muchas día, gracias, profesora. hasta el día viernes, o sea, del día viernes hasta las 10. correcto, sí, así es. Ya, Gracias. Ya, lo bueno que la va a de subir nada. el mismo día jueves hasta el día viernes. Sí, sí, se Ya. sube el mismo día. Ya, la evaluación va a estar disponible el mismo día, jueves, hasta el viernes en la noche, ¿cierto? A las 10. Y, se me olvidaba mencionar que como en los módulos anteriores, también una vez que finalice, si usted no puede dar alguna de estas pruebas, va a poder rendirlo en el plazo extraordinario al final del módulo. Ya esa fecha se da cuando lleguemos a la última clase. Ya, por si acaso. Muchas gracias, profesora. De nada. Ya, ¿alguna otra duda, consulta? Las evaluaciones son con alternativas, ya para que es más que nada lectura, ¿cierto? Ahí ustedes las pueden revisar, van a tener 1 hora y media para responderlas, y si no puede responder la hora, va a tener el plazo extraordinario al finalizar el módulo, ¿cierto? Para poder rendir su prueba atrasada, y la ponderación es la misma, para que no se preocupe. Ya, ¿alguna otra duda, consulta? Si no tenemos, nos podemos retirar. Que estén muy bien, que descansen. Un gusto Chao, saludarlos. profe. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao. Cualquier cosita, WhatsApp. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Chao, noches. compañeros. Chao.